Hola a todos y a todas, me llamo María Pardo y esto es la Semana Constitucional. Y no había grabado hace mucho tiempo, así que ahora me voy a poner al día porque a donde los dejé fue creo que justo antes del pleno, que partió hace ya un tiempo y que el pleno del Consejo, digo, ya, ya finalizó. Así que ahora voy a estar comentando algunos clips para que tengan algo así como un resumen de lo que pasó en el pleno. Así que voy ahora con algunos videos sobre el primer pleno, que creo que fue el pleno uno de los plenos que tuvo más como cobertura quizá, por ser el primero, porque se votó esto de todo ser humano es persona en el artículo 1, la cláusula de Estado social, en el fondo el capítulo que se trataba de principios, que se llama Fundamentos del Orden Constitucional. Y nada, voy con comentarios de algunos clips de ese pleno. Y después en los capítulos siguientes espero estar comentando algunos otros días del pleno, que duró 2 semanas. Fue muy intenso. Recién me estoy recuperando de lo que fue. Fue muy agotador, pero bueno, terminó. Ya, entonces el primer video es de la consejera Karen Araya, consejera del Partido Comunista, que se refirió a la cláusula de Estado social. Esta era una cláusula con la que abría el primer artículo del anteproyecto de la comisión experta, en que lo que a mí me gustaba mucho de ese artículo primero era que encontraba un balance entre la idea de la persona humana y el lugar fundamental que tiene la persona humana en la sociedad, pero también hablando del Estado social y el rol que tiene el Estado social y democrático de derecho para mejorar las condiciones de vida de las personas, respetar su dignidad, etc. Y bueno, lo que hicieron las derechas básicamente es cambiar completamente el cómo quedaba esta cláusula, el orden, el lugar en el artículo primero lo sacan. De hecho, ni siquiera dicen expresamente Estado social, sino que dicen el Estado de Chile es social, que en el fondo puede no cambiar mucho en la práctica si uno mira solamente esa parte de lo que dicen, pero para mí es como una niñería, o sea, ni siquiera te voy a dejar que tengas la expresión misma. En fin, creo que ya desde esa primera sesión plenaria sabíamos que todo venía mal por cómo venía el artículo primero, ya primero, segundo, tercero, todo revuelto de manera muy distinta, muy desbalanceada hacia los ideales de derecha, que implica que solamente un sector se puede ver representado. Voy con el clip. Play. Me preocupa la posibilidad de consagrar un Estado social y democrático de derechos de papel, porque a las derechas les interesa seguir consagrando el Estado subsidiario. ¿Qué significa el Estado subsidiario en Chile? Ya, antes de que vaya ella a eso yo creo que es clave, la distinción que se suele hacer en Chile entre Estado social propiamente tal y Estado subsidiario. Un Estado subsidiario es un Estado en que se le da prioridad a el ámbito privado y en particular empresarial para asegurar derechos, básicamente, para cumplir un rol de servicio público, de utilidad pública, y eso obviamente tiene problemas porque por esa vía se abre la puerta al abuso, se abre la puerta al negocio y al lucro con algo que es tan importante como lo puede ser la salud, la educación, las pensiones de las personas. Ya, eso. Ha sido la visión ideológica de que aquí hay que reducir lo público y abandonar todo al mercado, es decir, a las empresas. Que todo se privatice, partiendo por la salud, la educación y las pensiones. Esta es la razón por la que tenemos una salud para pobres y otra para ricos con las ISAPRES.
Por esto es que contamos con este experimento llamado sistema de AFP, empresas privadas que no tienen ningún interés en pagar pensiones dignas. Esto es lo que permite que el agua esté completamente privatizada, a diferencia de todo el resto del mundo, porque el lema es que todo sea privado, que todo se pueda vender, que todo tenga precio, incluso los derechos y las personas. Las reglas que permitieron vivir en este nefasto estado subsidiario de las empresas privadas siguen en este texto, como prueba de que las derechas no tienen ningún interés en un Estado que proteja a las personas y simplemente quieren mantener y profundizar la privatización y la desigualdad de nuestro país. Ya, voy a parar ahí un segundo porque quiero explicar esto. La cláusula de Estado subsidiario en la Constitución del 80 no es explícita, sino que se construye a partir de una serie de artículos. Y uno de los principales, digamos, insumos para esta construcción es el artículo primero de la Constitución del 80. Entonces lo que hicieron las derechas es que aprobaron unas fórmulas textuales, en particular en el artículo primero, que lo que hacen es volver a la redacción de la Constitución del 80, que es la que abría ese vórtex de la subsidiariedad, etc. Entonces, por eso que es tan criticable este fenómeno. Y ahí, ojo, porque obviamente uno puede decir, bueno, pero se puede interpretar de otra manera. Sí, se podría interpretar de otra manera, pero cuando la fórmula textual es igual, es difícil pensar que hay un incentivo para que se empiece de la nada, si es que los actores son los mismos, si es que todo sigue igual, excepto y uno dice, bueno, el texto lo cambio. No, pero es que el texto va a seguir igual. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Eso, play. El texto que propone, además de mantener el Estado subsidiario, es un retroceso en materia de derechos, especialmente para nosotras, las mujeres. Se desconocen los avances en materia de paridad, la que finalmente queda como un deber de promoción, no como obligación real del Estado. Ya, eso es importante. El texto de los expertos venía con un mandato al Estado para asegurar el acceso igualitario de hombres y mujeres a la participación en política. Y ese mandato de asegurar, ellos lo cambian a una simple promoción. Y eso para nosotros es súper complejo, porque en el fondo la gran victoria era que el mandato fuera asegurar. Cuando se vuelve solamente promover, el mandato es muy débil. Y eso sumado al hecho de que, sorpresa, cuando llegamos a sistema electoral, se pitearon la transitoria de paridad. Quiere decir que literalmente los avances que podíamos, digamos, celebrar, por pequeños que fueran, en materia de participación igualitaria de hombres y mujeres en el ámbito público, no son tales, los borraron. Y eso también es bueno, muy penca. Play. Incluso se pone en peligro la ley de aborto en 3 causales, un logro histórico para la democracia de nuestro país. Con lo propuesto, no tenemos ni tendremos igualdad real. Tendremos solo una promesa escrita para no ser cumplida. Por lo que podríamos decir que esta Constitución no avanza nada e incluso retrocede en materia de género. Ya, eso es importante y creo que se repite mucho, digamos, a lo largo de el hilo conductor de este capítulo y del siguiente, de lo que más ha quedado en la retina de las personas, creo, es el tema del aborto en 3 causales. Yo creo que el tema de aborto en 3 causales es uno de los muchos retrocesos que podrían haber como consecuencia de la dictación, si es que esta constitución, como está, como la aprobaron las derechas, todavía estamos viendo qué va a pasar con los expertos, pero si se aprobara así como está, el aborto en 3 causales sería, yo creo que uno de los retrocesos insignes. Pero digo uno porque en verdad hay varios. Lo que pasa es que el aborto en 3 causales es muy paradigmático. Pero de luego que hay otros, o sea, en materia de la protección de la infancia,
el interés superior del niño, niña o adolescente es una cuestión que está en juego. Ese es uno de los principios fundamentales del derecho de familia, del por qué le permitimos a los tribunales, en caso de que haya un padre abusador, en caso de que haya una madre, no sé, alcohólica, que puedan intervenir. Y con lo que aparece hoy día en el texto aprobado por las derechas, eso ya no se podría hacer. Entonces son cosas como esas que uno dice, bueno, son avances que hemos tenido como sociedad, que se pueden desaparecer con esta nueva constitución. Play. He estado y estoy, incluso en este momento, a disposición al diálogo para un acuerdo transversal e integral que corrija las desprolijidades y errores que aprobó la derecha. Y les pido y les digo, dejen de mentirle a Chile. ¡Bravo! No, bien la Karen. Bacán. Y efectivamente estuvimos todos y todas muy dispuestos a dialogar, muy dispuestos a encontrar soluciones, pero lamentablemente siempre fue todo a última hora, siempre fue todo como un... Si les alcanzaba el tiempo, en verdad, era eso. Si les alcanzaba el tiempo hablaban con nosotros a último minuto. Y yo creo que eso es no tomarle el peso al país, en el fondo. Estoy muy decepcionada del resultado. Pero bueno, vamos comentando de a poco. El siguiente clip es de Aliwen Antileo. Él es el único representante de pueblos indígenas, escaño supernumerario, que es la forma de escaños para pueblos indígenas que se utilizó en este proceso. Parte de nuestro bloque de unidad. Dentro de todo el despelote que fue este proceso en comisión y en el pleno, se cometieron hartos errores por parte de las derechas. Yo creo que uno de los quizá más evidentes, que era como, ya, pero ¿cómo se equivocan en esto? Era que votaron en contra y por lo tanto se cayó un artículo, un inciso, que era el reconocimiento de los pueblos originarios, que era una de las 12 bases. Es decir, si ese reconocimiento no iba, íbamos a estar traspasando las 12 bases y básicamente se generaba un gran problema. Pero se votó en contra y se lo pidieron. Y hubo que pedir unanimidad, ellos pidieron unanimidad para arreglar el error. Que evidentemente se las dimos, y eso es lo que explica Aliwen ahora, pero uno también dice, bueno, pero, o sea, se mandan cagadas, y hay que andar solucionándoles los problemas. Es básicamente eso. Ya, play. Gracias, Presidenta, por su intermedio al conjunto del Consejo Constitucional y a la opinión pública que está atenta a este debate. En principio nosotros no nos oponemos a eso, queremos manifestar nuestra siempre voluntad de acuerdo, nuestro espíritu constructivo en todo lo que refiere a mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas y también de las grandes mayorías. Siempre ha sido desde el primer día hasta ahora nuestra invariable actitud y comportamiento, y por lo tanto vamos a seguir honrando esa actitud. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar y no podemos dejar de mencionar de que estos errores que pueden aparecer como técnicos y reglamentarios se han repetido no una vez, varias veces. Eso mismo. En el trabajo de comisión, como se ha señalado, a última hora, en último momento, eso se ha producido. Les recuerdo que ustedes tienen el mayor número de consejeros, el mayor número de asesores, y nuevamente enfrentamos situaciones como esta. Tal es así que en alrededor de una hora se cayó un inciso de un artículo que vulneraba una de las 12 bases
del acuerdo que permitió abrir este proceso. Y eso es delicado. Y en particular por el tema de pueblos indígenas. O sea, nosotros desde el punto de vista jurídico, político y constitucional estuvimos fuera de esta constitución, de esta propuesta de constitución. Entonces, junto con señalar el acuerdo de este bloque, de esta bancada, en orden a reabrir el debate, hacemos ver este punto y pedimos que en adelante se pueda cumplir nuevamente esto. Ya, eso es súper importante. Se pidió que se considerara la posibilidad, porque hay una obligación internacional a partir del convenio 169 de la OIT, de hacer la consulta respectiva a los pueblos originarios en aquellas materias que les afecten. Y eso es algo que se pidió, que hubo, bueno, varias, en el fondo, vías por las cuales se trató de lograr que se hiciera, si no eso, algo similar. Digamos, hubo flexibilidad, pero no hubo apertura para aquello. De eso está hablando ahora Líbano. Un aspecto más, señalar incluso que las normas que hoy se discuten respecto de pueblos indígenas no fueron consultadas. Una vez más se vulnera una normativa expresa de nuestro país y por lo tanto... Nada que hacer, nada que decir, pero creo que es decidor y ejemplificador de algo que se repitió harto. Es un buen ejemplo de que llegaron al extremo de, por la desprolijidad y la improvisación, a pitearse un artículo que si no existía iba en contra de las 12 bases, o sea, así de grave. Y claro, necesitaban nuestra unanimidad para reparar el problema. Mi intervención en el primer pleno, y traté de hacer algo así como una introducción al estudio de lo que se vio en el pleno, a la Constitución que se está aprobando, mi lectura por lo menos. Gracias, Presidenta. Las constituciones se tratan del poder. Se ocupan de potenciar aquellas formas en que el poder contribuye a la unidad política y de limitar aquellas formas en que puede obstaculizar esa unidad. Me interesa ofrecer esa clave de lectura para entender lo que estaremos discutiendo y votando en esta nueva etapa que se abre hoy. Les invito a buscar en las palabras aprobadas, en las palabras eliminadas, en los nuevos términos que se incorporan. ¿Dónde está el poder? Ya, eso, en el fondo, la invitación es a mirar la Constitución entendiendo lo que significa el lenguaje constitucional, que es un lenguaje que está empapado de poder porque estructura las relaciones de poder, ¿verdad? Como yo digo. Y ahí por eso son las preguntas que planteo, que me parece que es, en el fondo, cuando uno dice ya, ¿dónde está el meollo de una constitución? Es cuando uno se hace esas preguntas. Y lo que hago es una invitación a mirar el anteproyecto, a mirar lo que se aprobó, lo que no se aprobó, las propuestas que nosotros hicimos que rechazaron, etc. Eso, ¿Quién gana y quién pierde poder? ¿Quién resulta empoderado y quién resulta desempoderado? Cuando a propósito de la discusión del artículo 10, la derecha se niega a garantizar la integridad pública de las entidades privadas que presten servicios de utilidad pública o reciban fondos públicos, ¿quién gana y quién pierde poder? Cuando en esta discusión la derecha se niega a consagrar el mandato de erradicar la corrupción, tanto en el sector público como también en el sector privado, ¿quién gana y quién pierde poder? Planteo preguntas más que respuestas definitivas. Ya, quiero decir que
en particular, este tema, respecto al cual yo planteo las preguntas, es una constante para la derecha. Las derechas tienen este miedo que a mí me parece muy cargado hacia un lado, porque le tienen miedo, o ese es el discurso que utilizan, el miedo al abuso de poder por parte del Estado, el miedo a que el Estado limite la libertad, el miedo a que el Estado se meta en la vida de las personas. Y yo entiendo que hay que limitar el poder, ¿verdad? Que esa es la función de la Constitución. Además de estructurar el poder, la Constitución debe asegurarse de que se utilice correctamente, o al menos establecer los incentivos para que así sea. Incentivos. Pero la derecha solo se preocupa del poder en el ámbito estatal y no tiene ningún cuidado con el abuso de poder, con el poder que se ejerce de manera corrupta, etcétera, en el ámbito privado. Y eso es de lo que da cuenta el que hayan rechazado las iniciativas como las que yo menciono ahí. Porque no nos corresponde a nosotros, sino a la ciudadanía, responder finalmente estas interrogantes. Pero si me preguntan a mí, creo yo que quienes ganan con esto son los mismos de siempre. Pausa, porque quiero decir solamente que un amigo que es muy sabio, hace mucho tiempo ya, me dijo que no hay que decir, y le encontré mucha razón, que uno no puede decirle a la ciudadanía lo que tiene que pensar, ni una tampoco puede decir que la ciudadanía piensa esto o esto otro. Uno puede dar su opinión y puede plantear las preguntas. Y creo que esa manera de enfrentar las cosas es súper interesante, porque efectivamente de repente esta acusación que se nos hace de superioridad moral, yo creo que tiene que ver un poco con eso, con juicios que al menos en términos de la manera en que lo decimos, pueden parecer muy de blanco y negro, y creo que el enfoque correcto creo que también tiene que ver con mi formación profesional y con el hecho de que yo creo que incluso antes de ser abogada, como que tengo alma de profe, creo que el enfoque correcto siempre es hacer preguntas más que dar respuestas. Eso, play. Y quienes pierden finalmente son las y los chilenos. Pierde finalmente la ciudadanía. Gracias, presidenta. Ya, el último video, ahora sí, es una respuesta o no sé si una respuesta, pero un consejero republicano, Sebastián Figueroa, responde o utiliza el marco de referencia que yo ofrezco, esta pregunta, ¿quién gana y quién pierde? Y lo utiliza para abrir una intervención de él. Entonces, de verdad no me acuerdo mucho lo que dijo, así que siento que este va a ser como muy reacción, porque solo me acuerdo que me dio como cosa. Porque como era el primer pleno, no sé, como que no cachaba bien cómo iba a ser, y me dio nervio que hubieran respuestas. Y después obviamente me di cuenta que efectivamente es así. O sea, digo, siempre hay respuestas, pero es raro porque es como un coliseo, no sé. Es todo, es todo muy raro. Y nada, acaba la intervención. Ya. Que me costó. Ahora sí. Play. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden poder? Se preguntaba la consejera Pardo respecto de las votaciones que tenemos que enfrentar hoy. Y yo, con mucha humildad, me atrevo a contestar esa pregunta respecto de la frase que está en el corazón del inciso primero y del artículo primero de este proyecto de Constitución. Todo ser humano es persona. Ya, pausa. Todo ser humano es persona. Esa es
yo creo que fue el centro del debate ese día y lo había sido hace harto tiempo. ¿Por qué? Porque varias de las enmiendas de las derechas nos hacían temer que se pusiera en peligro el aborto en 3 causales. Ese triunfo, ese avance civilizatorio que tuvimos las mujeres, que hemos tenido las mujeres y las niñas, que es el aborto en 3 causales, se ponía en peligro en virtud de varias disposiciones que se habían introducido en las comisiones, tanto en el capítulo primero como en el capítulo de derechos fundamentales. En el capítulo primero, un primer elemento estaba en esta idea de todo ser humano es persona, ¿verdad? Y eso permitía retrotraer la existencia de una persona no al momento de su nacimiento, sino al momento de su concepción, por una explicación muy larga que, bueno, si me preguntan en comentarios se las puedo dejar por comentario, pero para no alargarme, en el fondo esa era la conclusión a la que se llegaría, además de incorporar una disposición que habla de que todo ser humano menor de 18 años es niño, que esa sí también se aprobó, digamos, y además de la protección, la ley protegerá la vida de quien está por nacer, que es lo que se incorporó en el capítulo de derechos fundamentales. Pero acá estamos hablando de lo que se quería incorporar en el artículo primero, todo ser humano es persona, con las consecuencias que les mencionaba, con el miedo que nos daba, y que fue una disposición que se cayó en el primer pleno, y que ese hecho de que se haya caído esa disposición gracias a 4 votos de Chile Vamos, nos hizo tener esperanza de que Chile Vamos podría operar como un elemento de moderación para las derechas. Lamentablemente no fue así. Vengo desde el futuro a contarles que, no, mentira, pero no sucedió. No sucedió y, bueno, voy a seguir viendo el video de Sebastián Figueroa. Play. Todo ser humano es persona. O como está expresado en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo primero, persona es todo ser humano. Perdón, pero no es lo mismo persona es todo ser humano que todo ser humano es persona. Y de esto es una constante, que ellos como que hacen trampa todo el rato y dicen, no, pero sí es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo decir todo ser humano es persona que decir ser humano es toda persona. No sé si lo dije bien, pero en el fondo el orden de los factores en este caso sí altera el producto. Y ellos lo saben. Ya, play. ¿Quiénes ganan poder al dejar por escrito esta afirmación? Los seres humanos, todos y cada uno de ellos. Los chilenos y los extranjeros que viven en nuestro país. Los hombres, las mujeres, los niños y los adultos mayores. Los que están sanos y los que están enfermos. Los que están con empleo y los desempleados. Los que sufren en silencio, los que tienen capacidades diferentes, los neurodivergentes. Los que están vivos y, por cierto, los que están por nacer. Todos ellos ganan poder. Ya, entonces lo que él dice acá es, cuando decimos todo ser humano es persona, estamos diciendo que todas las personas deben ser tratadas con el mismo respeto porque todas son personas. Más o menos esa es la explicación. Primera cuestión, eso está contenido en la idea de dignidad humana y esa idea ya está incorporada en el primer inciso del anteproyecto y del proyecto aprobado por el Consejo, que dice la dignidad humana es inviolable. Entonces, eso ya está. Eso de que todos tienen que ser tratados igual, eso ya está. Pero acá él habla de grupos históricamente excluidos y dice, esto implica protección para ellos. Y acá simplemente yo quiero explicar que suena muy bien como explicación, pero en la práctica
Son ellos los que se negaron a darles derechos y protección específica a estos grupos de personas. Entonces, la contradicción es súper patente. Eso, y claro, el que está por nacer, que es lo que les interesa a ellos porque está dentro de su agenda y quieren constitucionalizarlo. Quieren constitucionalizar una protección, querían, porque todos los republicanos votaron a favor de esta disposición, una disposición que, entre otras, porque habían 2 más, al menos, permite retroceder en el aborto en 3 causales y, como les decía antes, las otras 2 sí fueron aprobadas por el Pleno. Play. Todos y cada uno de ellos. Porque quiero a Chile, no solo defiendo la inclusión de esta frase, sino que me emociona la posibilidad de que el primer artículo de nuestra Constitución contemple una frase tan simple, pero a la vez tan potente como esta. Todo ser humano es persona. Muchas gracias, Presidenta. Es que ahí yo digo, así es re fácil, pues, si solamente van a hacer declaraciones, pero sin una articulación real, un diseño efectivo que permita garantizar los derechos, no sé, creo que la defensa de esa inserción que se estaba haciendo no es buena. Pero en fin, creo que con eso terminamos. Ya, eso fue todo. Les invito a suscribirse en este canal. Obviamente la semana constitucional ya no es una semana, es antirregular o irregular, pero lo sigo haciendo con cariño para que haya información al respecto, para que puedan tener los momentos que hemos seleccionado como los más decidores de lo que ha pasado en el Pleno, así que voy a seguir comentándolos. Síganme en mis redes sociales, me llamo María Pardo Ver con B corta en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y coméntenme si les gustó, si tienen sugerencias, etc. Chao.